Lamentablemente no soy el poeta Pablo Neruda, pero puedo escribir los versos más tristes esta noche. Un cotejo donde para mí Newell's compitió bien, donde estuvo a la altura y donde termina pagando los errores que cometió en la ida por parte de jugadores que jamás tendrían que haber formado parte de la nómina del equipo este año. Me refiero a Ortiz, me refiero a Mansilla y me refiero a Mosquera. Errores puntuales, errores del entrenador, que fue el que los trajo o el que los puso, que lo terminaron condicionando no solo hoy, sino a lo largo de todo el año. Hoy la figura de Newell's fue el 4 suplente, o el que en realidad Heinz se consideraba como el 4 suplente. Entonces, si en el partido más importante del año el mejor jugador de tu equipo es el 4 suplente, y es para replantearte al menos algunas cosas. Como decía, para mí Newell's lo compitió bien, le faltó más agresividad a la hora de presionar, para mí, porque Corinthians arriesgaba mucho y no parecía tener los jugadores, al menos hoy, para el juego que intentaba. Y le faltó un poquito más de agresividad en ataque, un poquito más de punch arriba, un poco más de definición, tomar mejores determinaciones, y por eso se terminó quedando afuera. Si yo analizo el partido de hoy y tengo que realizar una evaluación de si es justo que Newell's se haya quedado afuera o no, la verdad que me resultaría muy complejo, porque yo creo que hoy Newell's pudo haber ganado tranquilamente, pero como decía, careció de definición, careció de agresividad en la presión para mí, y terminó pagando muy caro los errores de estos jugadores que para mí no tienen que jugar nunca más. Había un capítulo de Casados con Hijos donde a Pepe Argento lo sacaban del equipo barrial y Emilio Dizzi, que era el técnico del equipo, le decía en un momento que había realizado una encuesta entre los vecinos del barrio y era si lo querían a Pepe fuera del equipo o directamente a 100 kilómetros del estadio. Yo a Ortiz y a Mosquera, que fueron los jugadores que trajo Heinze, los quiero no solo fuera del equipo, sino a 100 kilómetros del estadio. Un primer tiempo donde Newell's comenzó siendo agresivo, donde tuvo desborde, donde tuvo buenos centros, pero donde le faltó un 9, que le faltó durante muchos partidos. No va esto en desmérito de Recalde, que me parece un muy buen jugador, si bien hoy transcurrió el partido, pasó desapercibido, sino porque realmente cuando vos tenés jugadores que desbordan mucho, como Martino, como Méndez, y no los acompañás con un 9 de referencia, o con llegadas de los volantes, o con llegadas de wing opuestos, que hoy no los tuvo porque Newell's jugó sin extremos, se hace muy difícil. Y aún así Newell's tuvo las chances. Primero con una jugada donde Recalde pivoteó y Ferreira pateó de afuera desviado. Luego con una gran pared entre Martino y Balsi. Martino la pinchó al segundo palo y Gómez cabeceó flojito a las manos de Casio. Después hubo otra con un buscapié de Recalde, se la llevó por delante Balsi de buen primer tiempo. Tuvo buenas participaciones y también terminó en las manos de Casio. Y Corinthians no encontraba la pelota y solamente respondió con una jugada donde le ganaron la espalda de Forza y un remate que iba esquinado terminó siendo atajado por Hoyos. La realidad es que Newell's tenía la pelota, Corinthians achicaba hacia atrás, presionaba poco y esperaba el error. El error llegaba porque Ortiz fue el mejor delantero del Timao, no paraba de darles pelotas a los jugadores vestidos de blanco. Velázquez también tuvo complicaciones con la pelota, no al nivel de Ortiz, al nivel de Ortiz no tuvo nadie. Pero ese era el juego que vino a proponer el conjunto de Luxemburgo. Achicar hacia atrás, darle la pelota a Newell's, intentar forzar el error y capitalizarlo con alguna transición. Atrapados los 15 minutos, donde Newell's había sido superior, la Lepra empezó a tener muchísimo desborde con Méndez, que para mí fue el mejor de la cancha junto con Sforza. Y justamente son estos dos protagonistas de la jugada, con un pelotazo cruzado de Forza que detectó que Newell's tenía que explotar ese espacio. Méndez controla, lanza un centro precioso de volea en el aire,
y la pelota le queda a Martino, que controla, saca el remate al primer palo, se desvía y se va afuera. Una jugada clarísima de Newell's, de la más clara del partido. De ahí llega un córner, un centro seco de Ferreira, precioso. Velázquez cabeceó y la atajó Casio. Llegó otro desborde extraordinario de Méndez a pura potencia, lo dejó sentado a su marcador, desairado completamente. Tiró el centro atrás y Balsi cabeceó muy flojo y se fue desviado. Pasados esos 30 minutos, Newell's recayó en una constante que para mí fue un error por parte de Ortiz, por parte de Velázquez, donde constantemente lanzaban, ya sea vertical o en diagonal, pelotazos insulsos, pelotazos que no le dolían a la defensa, que siempre eran ganados por los defensores del Corinthians, y no encontraba juego, no encontraba asociaciones, nexos entre líneas, aperturas, lateralizaciones, y recaía en los pelotazos. Y en general ganaban los defensores del Corinthians. Cuando Newell's intentó por abajo, encontró situaciones en esos últimos 15 minutos. Primero con una pared entre Valls y Ferreira, lo encontraron a Méndez pasando al ataque como toda la noche. Un lindo centro terminó en la cabeza de Martino, que no le pudo dar violencia y terminó en las manos de Casio. Otra jugada llegó por una presión de Méndez. Newell's tenía que presionar más alto a mi criterio, sobre todo en el complemento. Quizá el equipo estaba cansado, no lo sé. Pero Méndez la gana con el cuerpo, la tira muy bien al medio para Balsi. Balsi le pifia en primera instancia, le queda a Ferreira y Ferreira también le pifia, era de no creer realmente esa jugada. Después Newell's tuvo un tirito de Sforza que terminó en las manos de Casio. Me gustó mucho el partido de Sforza porque tuvo buena ubicación para recuperar pelotas y distribuyó correctamente. Y después sobre el final un lateral de Méndez terminó en una peinada de Recalde y la sacaron con lo justo. Hubo un tiro de esquina y un cabezazo de Velázquez y nada más. Lo más peligroso en el final de Corinthians en los últimos 30 minutos fue un pase atrás de Ortiz, desastroso, que decía que no fue al arco porque Hoyo estaba corrido como siempre. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación, no sé si de injusticia, pero sí de que Newell's había sido mejor, si bien había tenido algunas falencias, como dije, esos últimos 15 minutos donde abusó de tirar pelotazos que quedaban cortos, y sí había visto de a ratos un hueco entre el mediocampo y la defensa que a veces era aprovechado por los delanteros cuando salían lejos a pivotear, pero la realidad también es, a mi criterio, que Glavinovich había controlado bien a Yuri Alberto, que parecía que estaba jugando un fútbol 5, las quería jugar todas de lujo y en general no le salían. Y Wesley había sido bien controlado también por Velázquez cuando le ganaba por ahí la espalda a Méndez circunstancialmente por haber progresado en ataque. No habían aparecido los volantes de Corinthians en el armado, Fausto Vera, Maicon, arriesgaban en la salida pero después no progresaban. En el segundo tiempo Newell's comenzó más apagado, Corinthians muchísimo más replegado atrás, achicando muchísimo más atrás, casi sin presionar. Permitía que jugaran los defensores y yo creo que eso fue beneficioso para el conjunto visitante porque Velázquez no paró de equivocarse queriendo filtrar, Ortiz no paró de equivocarse ni siquiera filtrando, o sea, hasta pases atrás daba mal Ortiz, fue un desastre, espero que haya sido su último partido. Méndez tuvo algunas participaciones, pero en menor medida que en el primer tiempo. Y el ingreso de Aguirre no le dio más volumen por la izquierda. Martino dejó de progresar tanto por ese sector porque se cerraba para liberarle el callejón al chico Aguirre. Y la verdad es que no funcionó. ¿Tuvo situaciones Newell's? Sí, tuvo algunas. En esos primeros minutos, un excelente giro y pase entre línea de Ferreira. Lo encontró a Gómez. Gómez se le abrió a Méndez, que tiene un centro precioso de primera. Y no llegó Recalde a empujarla y tampoco llegó Aguirre en el segundo palo. Era realmente para hacer tac y empatar la serie. Después hubo otra jugada con Ferreira que cambió de frente con Méndez. Todo lo peligroso de Newell's, o casi todo, vino gracias a Méndez. El uruguayo controla, elimina a su marcador con una gambeta, toca con Gómez y la va a buscar al área. El centro va atrás, pisa el área el uruguayo que le pega de primera y le queda la pelota a Recalde, que cabecea, su testazo fue débil y siempre estaba bien ubicado Casio. Corinthians contó con dos situaciones muy claras. Primero, con un tiro libre y un cabezazo limpio, que se fue al lado del palo. No sé quién era la marca que lo perdió. Y después con una jugada ya casi a los 25-30 minutos, donde Ortiz la regala insólitamente. Y hay una transición, una apertura a la derecha y un remate que se fue cruzado
y muy cerca del segundo palo. Entre los 15 y los 30 Newell's no hizo nada, pero absolutamente nada. Tenía la pelota entre sus centrales, no había surtido efecto el cambio de Aguirre, no aparecía Recalde, ya se lo notaba más cansado a Ferreira, si bien había tenido 2 intervenciones interesantes, y no parecía salir de esa meseta. Y en los últimos 15 minutos yo veía que Corinthians seguía arriesgando como toda la noche, que tenía muchos yerros, porque a Gil le costaba con la pelota, porque al que jugaba de 4, que ahora no recuerdo el nombre, Bruno Méndez, también le costaba con la pelota en las salidas, pero no tenía presión el equipo, estaba muy atrás cuando Corinthians manejaba la pelota. Yo no sé si porque estaba cansado. Es cierto que cuando Corinthians por ahí progresaba un poco en el campo, realizaba algunas triangulaciones y sostenía correctamente la pelota, pero para mí era un partido para apretar más adelante. Y decía, bueno, quizás en el primer tiempo costaba más porque había acumulado muchos volantes, y volantes de poco recorrido, como Valls y como Ferreira, pero en el segundo tiempo ya había ingresado Aguirre, después en el último tramo, en los últimos 15 minutos o menos, ya habían entrado Portillo, Perestica, Reasco, Sordo. Era para apretar más arriba y Newell's no lo hizo. Pero bueno, contó con algunas situaciones, tuvo un centro de Martino y un remate de Ferreira débil, una que creo que fue la única acción de Aguirre en el partido, que encaró por izquierda, lo encontró a Ferreira, se la dejó a Recalde, Recalde pateó, se ensució y le quedó a Martino, que pateó y se la sacaron en la línea, creo que fue la más clara del partido. Y sobre el final un córner que los pasó a todos, hubo un yerro en el primer palo, un fallo en el cálculo de Casio, una paradoja, y nadie llegó en el segundo palo para empujarla. Y llegamos al final donde Newell's para mí tuvo manotazos de ahogado, porque de 0 extremos pasó a 3, la acumuló a Sordo y a Aguirre por la izquierda y quedó Perestica por la derecha, no encontró el gol y se terminó quedando afuera tempranamente de la Copa. Una frustración. Hay gente que no le gusta la palabra fracaso, pero yo creo que en relación a las expectativas que se generaron a principio de año con la llegada de Heinze, no se cumplió casi nada. No se cumplió en el torneo, que quedó muy relegado, más allá de los errores arbitrales, no compitió bien en el torneo, quedó creo que en el puesto 14, fuera de la zona de Copa y lejos. Quedó afuera de la Copa Argentina con un equipo de la C, y la Copa Sudamericana le sonreía porque había enfrentado a rivales de poca envergadura, de poca jerarquía, y al primero que se cruzó, que fue Corinthians, bueno, se termina quedando afuera también. Solo le queda la Copa de la Liga, donde tiene una zona complicada, donde tiene 8 partidos de visitante y creo que 6 de local, y tendrá que sumar puntos. Será la misión sumar puntos para ver si puede clasificar a la Sudamericana del año que viene. Pero bueno, estamos en agosto y se ha quedado afuera de todo lo que jugó. Ha tenido muchísimos errores Heinze, a mi criterio, muchísimos errores. De hecho, termina pagando los errores de Ortiz, de Mancilla, de Mosquera en la ida, y se termina quedando afuera de lo que era el objetivo principal. Para mí el equipo desmejoró mucho en relación al año pasado, donde tenía una defensa muy sólida, con Lema, con Dita, donde le faltaba juego, y creo que lo que había que hacer era mejorar esa base. Newell's gastó $5 millones y empeoró el equipo que había clasificado a la Copa Sudamericana. Entonces creo que es para replantearse muchísimas cosas y tratar de corregirlas. Bueno, no sé si hay tiempo ya de corregirlas, porque ya Newell's se quedó afuera de todo. Le queda solo la Copa de la Liga, pero tratar de no cometer estos errores. Si Méndez es uno de los mejores jugadores del equipo, tiene que jugar, y basta del capricho de Mosquera. Ortiz no puede jugar, que juegue Glavinovich. Y bueno, corregir lo que se pueda corregir de acá a fin de año para tratar de clasificar a la Copa y que no sea un año tirado a la basura. Hoyos, una sola revolcada, se puede ir casi sin bañarse a la casa, la tapó bien, pero después no tuvo que atajar nada, un 6 para él. Méndez, casi todas las jugadas de peligro vinieron por desbordes del uruguayo, era inentendible, ridículo, insostenible que fuese suplente de Mosquera, que para mí está a la altura de Companucci, de Nadalín, de esos laterales espantosos que ha tenido Newell's, Piris, y realmente no se entiende cómo Méndez fue suplente tanto tiempo. Nunca lo pudo contener Corinthians y fue para mí el mejor jugador de la cancha. Espero que se quede y que sea titular de aquí a final de la temporada. Un 8 para él. Velázquez, bien en defensa, correcto en las coberturas, flojísimo con la pelota,
pero creo que aprueba de todos modos porque Corinthians no generó inconvenientes con buenos delanteros. Un 6. Glavinovic, muy correcto. Lo anuló a Yuri Alberto, que es un buen atacante y muy sobrio para hacer su segundo partido como titular con este contexto, en el partido más importante de los últimos años. Y la verdad es que me ilusiona este chico, un 7 para él. Ortiz. Con Claypole le había dado el ejemplo del Gipi, lo puede ir a ver, no lo voy a repetir, pero fue el mejor delantero del Corinthians, lo quiero a 100 kilómetros del estadio, un 1. Martino alternó buenas y malas, tuvo 2 remates importantes que podrían haber culminado en gol. Yo creo que ha ido de menor a mayor en el campeonato y en la Copa, un 6 para él. Sforza, un buen partido porque estuvo correcto, geográficamente bien ubicado, cortó varios avances y repartió bien la pelota. Un 7 para él, para mí la segunda figura detrás de Méndez. Gómez, con la pelota alternó buenas y malas, sin la pelota creo que corrió bien la cancha y siempre tiene enjundia. Un 6. Balsi, yo creo que cumplió, tuvo buenas intervenciones, creo que nadie esperaba que jugase este partido, por más que había cumplido ante Talleres, y creo que estuvo a la altura, quizás le faltó un poquito más pisar el área, pero bien, Balsi, un 6. Ferreira, yo creo que en el primer tiempo le costó mucho encontrar su lugar en la cancha, tuvo algunas buenas intervenciones, algunos centros, algunos pases entre líneas, pero espero un poco más del armador de Newell's, de todos modos un 6 para él. Recalde, la pelota no le llegó limpia al pie, eso es cierto, pero Newell's tiró muchos centros buenos y Recalde nunca estuvo donde tenía que estar, me parece a mí, un 4. Los que ingresaron, Aguirre, poco y nada, una sola jugada sobre el final. Yo tampoco entendí por qué no jugó de entrada. Para mí tendría que haber jugado de entrada porque Aguirre en potencial es el mejor jugador de Newell's, la carta a vender a Europa y en los 2 partidos más importantes del año no jugó de titular en ninguno. Eso para mí es inentendible. Un 4 para él. Sordo, un 4 también, algo de enjundia pero poca creación. Y Portillo, Perestica y Reasco sin calificación. Ya ahí Newell's tuvo un manotazo de ahogado que no le sirvió de nada. Heinze. Es difícil de calificar porque este partido a mí no me disgustó, pero la realidad es que durante el año sí, me disgustó mucho, me disgustaron mucho casi todas las producciones de Newell's. Es un equipo que nunca me brindó confianza, seguridad y que nunca ganó cuando tenía que ganar. Esa es la frase que creo que puede resonar de este video. Este equipo nunca ganó cuando tenía que ganar. De los últimos 11, 12 partidos creo que ganó uno solo. No sé si es para hablar de crisis, pero si vos tomás un equipo que venía de clasificar a la Sudamericana, que tenía una de las mejores defensas, lo desarmás a tu merced, a tu gusto, tenés 5 millones de dólares y armás este equipo que en un montón de partidos estuvo tirado en la cancha y dejás afuera jugadores que tienen que jugar, la verdad es que roza el aplazo Heinze en su trabajo a lo largo del año. Le voy a subir un punto porque hoy para mí podría haber ganado y clasificado y estaríamos hablando con otro tono. Un 4 para él. Repaso de las puntuaciones: Hoyo 6, Méndez 8, Velázquez 6, Glavinovic 7, Ortiz 1, Martino 6, Sforza 7, Gómez 6, Balsi 6, Ferreira 6, Recalde, Aguirre y Sordo 4, Portillo, Perestica y Reasco sin calificación y Heinze un 4. Soy Rodrigo Elías, lamentablemente no soy el poeta Pablo Neruda, pero puedo escribir los versos más tristes esta noche.